Se mudó a una choza que nadie quería, un lugar donde las sombras parecían pesar y donde el silencio gritaba historias de muerte. En la oscuridad de ese abandono encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Es difícil imaginar el nivel de desesperación que requiere aceptar vivir en un lugar que todos, absolutamente todos, juran que está maldito. Imagina no tener techo ni comida, y sentir la mirada de tus hijos clavada en ti, esperando un milagro que sabes que no llegará. Parece el comienzo de una leyenda urbana, una de esas que se cuentan alrededor de fogatas para asustar a los viajeros, pero esta historia no es una leyenda. Ocurrió en las tierras olvidadas y áridas de Oaxaca, en el año 1952. El sol no brillaba en Santa Cruz del Viento, castigaba. Aquella tarde de agosto, el pueblo, una pequeña comunidad enclavada entre áridas colinas y resecos campos de agave, parecía contener la respiración bajo el calor sofocante. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento caliente, cubriendo las humildes casas de adobe y los rostros curtidos de sus habitantes con una fina capa de tierra ocre. En esta escena desolada, una figura caminaba sola. Xochitl Ramírez tenía solo 25 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha vivido un siglo. Su piel oscura, antes vibrante como arcilla fresca, ahora estaba marcada por líneas de preocupación que ni siquiera el sueño podía borrar. Su cabello negro, trenzado a toda prisa, se escapaba en mechones rebeldes que se aferraban al sudor de su frente, y vestía un huipil tradicional, bordado con hilos que antaño cantaban con colores vivos, pero que ahora, descoloridos y remendados, eran solo un atisbo de tiempos mejores. Xochitl estaba descalza. Sus pies callosos y agrietados, cubiertos de polvo del camino, conocían cada piedra, cada espina y cada injusticia de ese sendero. En sus brazos llevaba un peso que era a la vez su mayor bendición y su mayor carga. Mateo, de 3 años, con fiebre por el calor y el hambre, aferrado a su falda andrajosa, caminaba Helio, de 7 años, con esos ojos grandes y oscuros de los niños que ven demasiado, entienden demasiado y hablan muy poco. La tragedia de Xochitl no había sido un suceso explosivo, sino un silencio corrosivo. Habían pasado 6 meses desde que Miguel, su esposo, había desaparecido. No había cuerpo, ni funeral, ni tumba donde pudiera llorar y depositar flores de cempasúchil. Miguel había hecho lo que la mitad de los hombres de Santa Cruz hacían. Miró la tierra seca, la mesa vacía, y partió hacia el norte con la sagrada promesa de regresar con $, construir una casa de ladrillo y dar zapatos a sus hijos. En los primeros meses, llegaban cartas, papeles arrugados con letra torcida, con noticias de campos cosechados y un poco de dinero que apenas cubría el maíz y los frijoles. Pero una mañana, el cartero dejó de llamar a Xochitl. Las semanas se convirtieron en meses y el silencio se instaló en la casa como una niebla tóxica. En la plaza del pueblo, los hombres susurraban que la inmigración se lo había llevado, o que había muerto en el desierto, o que los coyotes lo habían dejado para los buitres. La verdad nunca llegó, solo el vacío. Y en 1952, en Oaxaca, una mujer sin esposo no era ciudadana, era una sombra. Sin Miguel, Xochitl no tenía tierras ni derechos. Sus padres habían muerto en la epidemia de tifus años antes, dejándola como una isla rodeada por un mar de indiferencia. El veredicto final no provino de un juez, sino de don Genaro, el cacique, jefe del pueblo, un hombre corpulento de amplio bigote y mirada depredadora. Era dueño de la única tienda de abarrotes, del agua, de las deudas y prácticamente de las almas de Santa Cruz del Viento. Su casa era el único edificio de 2 pisos de la región, una fortaleza encalada que ofendía la pobreza circundante. 3 semanas después de la confirmación tácita de que Miguel no regresaría, llamaron a Xochitl. Entró en la casona con el corazón en un puño, apretando los puños para disimular su temblor. El interior estaba fresco, con olor a cuero pulido y tabaco caro. Don Genaro estaba sentado en un enorme sillón, bebiendo mezcal, y ni siquiera se dignó a levantar la vista cuando ella entró. Cuando Xochitl le preguntó si era por la cuenta del supermercado, asegurándole que podía trabajar limpiando la casa o moliendo nixtamal para pagarla, don Genaro finalmente
levantó la vista. Sus ojos eran pequeños, fríos como piedras de río en invierno, examinándola no con deseo, sino con el desdén de quien evalúa a un caballo cojo. Explicó secamente que Miguel le debía dinero, que la cuenta era alta y que el terreno donde vivían era suyo. Les había permitido quedarse porque Miguel trabajaba en la cosecha, pero Miguel se había ido. Xochitl se arrodilló implorando tiempo, argumentando que no tenían a dónde ir con niños pequeños. La respuesta de Genaro fue una risa seca. El tiempo es oro, y ella no tenía ninguno. Él ya tenía otra familia lista para mudarse a la casa, una familia con un hombre que sabía manejar un azadón. Le dio hasta el fin de semana para retirar sus pertenencias, diciéndole que lo considerara un favor, ya que podría haberla desalojado el día que no llegó la última carta. Xochitl intentó hablar, pero se le cerró la garganta. Don Genaro volvió a mirar el cristal, despidiéndola como quien espanta una mosca. Salió al sol abrasador, sintiendo un frío en el alma que ningún verano oaxaqueño podría calmar. Los días siguientes fueron una experiencia humillante. Xochitl iba de puerta en puerta, no pidiendo limosna, sino un rincón, el piso de tierra de un granero, un espacio en un cobertizo para almacenar maíz. Pero la miseria tiene una forma cruel de endurecer los corazones. Las respuestas eran variaciones de la misma negativa. La cosecha había sido mala, ya tenían demasiadas bocas que alimentar, y la verdad tácita era que nadie podía contrariar a don Genaro. Ayudar a la mujer que el cacique había expulsado era un acto de rebelión. Y en Santa Cruz, la rebelión salía cara. Los antiguos vecinos miraban hacia otro lado. Algunos, por lástima o culpa, le daban un puñado de frijoles o un poco de atole para los niños, pero lo hacían rápidamente, por la puerta trasera, como si alimentaran a un animal callejero al que no querían acostumbrarse. La soledad se volvió física, un muro invisible que la separaba de la humanidad. El fin de semana llegó como una guillotina. Xochitl recogió sus pocas pertenencias: un colchón enrollado, 2 chales desgastados, una olla de barro negra y cubierta de hollín, y su ropa remendada. Sentada a la sombra de un chile en las afueras del pueblo, con Mateo dormido en su regazo y Helio mirando el horizonte con una seriedad aterradora, contempló el desierto, preguntándose si sería más dulce caminar hasta desplomarse y dejar que el sol terminara el trabajo. Fue entonces cuando la sombra de doña Elodia cayó sobre ella, la curandera del pueblo, una mujer tan anciana que parecía haber brotado de las raíces de los árboles. Elodia era respetada y temida a la vez. Se acercó cojeando, ofreciéndole a Helio un trozo de azúcar morena y a Xochitl una jarra de agua fresca. Con voz ronca dijo que el coyote pastoreaba las ovejas, pero que incluso la oveja más mansa aprende a buscar refugio en la roca más alta. Cuando Xochitl preguntó qué refugio quedaba para los leprosos sociales como ellos, Elodia señaló con su mentón huesudo hacia una colina lejana. Allí, en la cima, recortadas contra el cielo naranja y morado del atardecer, se alzaban las imponentes ruinas de la granja Montejo, abandonada desde la Revolución Mexicana. La anciana se santiguó y explicó que el lugar no tenía dueño en este mundo. Decían que pertenecía a la señora del agave. Contó la escalofriante historia de los niños. La granja había pertenecido a doña Inés de Montejo y a su esposo, don Alejandro. Durante la Revolución de 1914, el caos se apoderó de la región. Don Alejandro fue asesinado y el único hijo de la pareja desapareció en medio de la agitación. Doña Inés enloqueció, vagando por los campos de agave, gritando y llorando, hasta que murió de hambre al pie de un pino. Siguieron 40 años de abandono. Decían que el lugar tenía sal, que traía mala suerte, que las cosechas se secaban y que su lamento enloquecía a los hombres. Xochitl miró el cerro, con el miedo a las leyendas agobiándola, pero entonces miró a Mateo, temblando de frío a pesar del calor, y a Helio,
con el estómago vacío. ¿Qué era? El fantasma de una muerta comparado con los monstruos vivos que la rodeaban. ¿Qué era una maldición antigua comparada con la hambruna actual? Le dio las gracias a Nana, recogió sus cargas y a sus hijos y echó a andar hacia la casa que nadie quería. La subida a la finca Montejo fue una lucha contra la vegetación. El sendero había desaparecido, engullido por chumberas y agaves silvestres que extendían sus brazos espinosos como centinelas hostiles. El sol se ponía, tiñendo las ruinas de un rojo. Sangre. De cerca, la finca era un esqueleto de gloria pasada. Las paredes de adobe estaban agrietadas, profundas cicatrices en la piel de la casa, y el techo del edificio principal se había derrumbado, dejando las vigas expuestas como las costillas de un cadáver gigante devorado por el tiempo. Un arco de piedra, antaño una entrada triunfal, ahora enmarcaba un patio invadido por la hierba seca. El silencio allí no era apacible, era denso. El silencio de un lugar que contiene la respiración, esperando intrusos. Elio apretó la mano de su madre, confesándole su miedo de que alguien los estuviera observando. Xochitl mintió, diciendo que solo eran sombras, prometiendo limpiar la tristeza de la casa y transformarla en un castillo para su príncipe y su pequeño rey. La valentía de una madre a menudo es solo un disfraz bien hecho para el pánico absoluto. Empujó la pesada puerta de madera de una de las alas laterales y el crujido de la bisagra oxidada sonó como un grito humano que resonó por el valle. El olor a guano de murciélago, hierbas podridas y polvo antiguo la golpeó. El suelo estaba cubierto de escombros y gruesas telarañas, pero el techo de esa habitación, probablemente la cocina de los sirvientes, seguía en pie y había una chimenea de piedra. Xochitl no se detuvo a pensar en los fantasmas. Trabajó, barrió el suelo con una rama, quitó piedras y fragmentos de vidrio con las manos, encendió una pequeña fogata. Cuando la noche ya había caído por completo y la oscuridad apta, su alrededor parecía sólida. Tendida en el duro suelo con sus hijos abrazados, Xochitl escuchó. El viento silbaba entre las grietas, la madera crujía, y a veces juraba oír un sonido lejano, un lamento que la hacía rezar a Nuestra Señora de la Soledad, pidiendo protección contra los muertos, pues ya no esperaba nada de los vivos. La vida en la granja se convirtió en una batalla de desgaste. Xochitl se despertaba antes del amanecer, caminaba 2 kilómetros hasta el río a buscar agua con pesadas jarras que le marcaban los hombros, y luego bajaba al pueblo, invisible y despreciada, a lavar la ropa hasta que le sangraban los dedos o a recoger leña por unos centavos. Vivía al borde del agotamiento. En el pueblo, los rumores crecían, alimentados por la venenosa esposa de don Genaro, quien decía en la plaza del pueblo que Xochitl había ido a buscar la desgracia al nido de la Llorona y traería la peste a la ciudad. Xochitl se encogió, fingiendo no oír, pero la soledad la carcomía. Había pasado casi un mes. Una tarde sofocante, mientras intentaba arreglar una gotera en el techo con lodo y hojas de agave, Elio gritó desde el patio interior. Xochitl corrió hacia abajo, temiendo a las serpientes, pero encontró al niño señalando un trozo de tierra en la esquina del patio, donde la maleza era más rala. Golpeó la tierra con el talón. ¡Pum, pum! No era el sonido seco de la tierra compactada, era un sonido hueco y profundo, como un tambor enterrado. La curiosidad venció al cansancio. Xochitl tomó un trozo de madera afilado y comenzó a cavar. La tierra allí estaba extrañamente suelta, como si, décadas atrás, alguien la hubiera volteado y cubierto apresuradamente. 30 centímetros más abajo, la madera golpeó algo duro, tablones gruesos. Limpiando frenéticamente con las manos, reveló una vieja trampilla, podrida por la humedad, pero reforzada con hierro, y un anillo corroído por el óxido. El sol se ponía, proyectando largas sombras que parecían dedos intentando detenerla. Un miedo ancestral la agarró. ¿Qué podría haber allí? ¿Un pozo seco? ¿Armas de la revolución? ¿Los huesos del hijo de doña Inés? Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Podría haber herramientas, comida enlatada vieja, cualquier cosa para vender. Le ordenó a Elio que se colocara detrás de ella y con un esfuerzo supremo
tiró de la anilla. La madera crujió y cedió. La trampilla se desmoronó en pedazos podridos. Una boca negra se abrió en el suelo, exhalando un aire frío y gélido, con olor a tierra confinada durante 40 años y al tiempo detenido. Xochitl recuperó su lámpara de aceite y bajó los escalones de piedra hacia la oscuridad. El aire abajo era denso, casi líquido. La luz parpadeante de la lámpara reveló una pequeña habitación, un sótano abovedado construido para ser secreto. No había cadáveres ni armas. Reinaba el silencio. En el centro, cubiertos por lonas mohosas que se desmoronaban al tacto, había 3 cofres de madera oscura con herrajes de hierro forjado y bultos envueltos en tela gruesa. El corazón de Xochitl latía con fuerza en sus oídos. Sería oro, sería la fortuna de Montejo. Con manos temblorosas levantó la tapa del primer cofre, que estaba abierto. La luz de la lámpara cayó sobre el contenido y Xochitl dejó de respirar. No era oro ni plata, eran rostros. Decenas de rostros de piedra verde la observaban desde la oscuridad del cofre. Máscaras de jade pulidas a la perfección, con expresiones serenas y severas de dioses antiguos. Collares de cuentas de piedra que parecían gotas de agua sólida, jarrones de cerámica policromada, pintados con jaguares y serpientes emplumadas, estatuillas de obsidiana negra que brillaban como vidrio volcánico. Aunque analfabeta y pobre, Xochitl sabía lo que era. Eran los antiguos, las cosas de sus bisabuelos que a veces aparecían cuando los campesinos araban la tierra, pero nunca en esa cantidad ni perfección. Esto no era un tesoro de dinero, era un tesoro de almas. Había tropezado con el corazón dormido del pueblo zapoteca. Abrió el segundo cofre y encontró peines de hueso, sellos y papeles cuidadosamente doblados y protegidos por cuero. Códices, libros antiguos hechos de piel de venado y papel amate, cubiertos de glifos que sintió vibrar con poder. En el tercer cofre, encima de más cerámica, había un objeto moderno, un libro encuadernado en cuero envuelto en lino. Lo abrió. La elegante caligrafía, entintada en negro y fechada en 1913, decía: Diario de don Alejandro de Montejo. Tomó una pequeña estatuilla de barro, fría y palpitante en su mano. Allí, en la oscuridad, Xochitl no se sintió rica, se sintió vigilada, como si hubiera entrado a un lugar sagrado sin permiso. No había encontrado una fortuna que la salvara, había encontrado la raíz de una maldición. Subió las escaleras con el diario, temblando, acostó a los niños y se sentó junto a la lámpara a descifrar las palabras de aquel hombre que había muerto hacía tanto tiempo. Lo que leyó le heló la sangre más que cualquier leyenda de fantasmas. Don Alejandro no era solo un agricultor rico, era un hombre obsesionado, un coleccionista voraz. El diario relataba su búsqueda frenética de una tumba real zapoteca, una tumba legendaria que los ancianos locales juraban que era intocable. Describía cómo sobornó, amenazó y finalmente encontró la cueva sagrada en las montañas, profanando el lugar con sus hombres y llevándose todo en una acción que él llamó un rescate científico, pero que la gente llamó el robo de almas. La última página legible, fechada en 1914, con su letra temblorosa y borrosa, selló el destino de la granja. El viejo chamán me detuvo a la salida de la cueva. No tenía armas, solo palabras. Dijo: el jade y la arcilla no guardan riquezas, sino el espíritu de los ancestros. Has despertado la codicia, y esa será la serpiente que muerda a tus hijos. La tierra no olvida. Me reí de él. Pero ahora oigo pasos en la noche. Morales, mi compañero, me mira con hambre. La revolución se acerca, pero mi enemigo está dentro de la casa. Lo escondí todo en el sótano. Sellé la entrada. Si muero, que la tierra se lo trague todo. Nadie lo tendrá. Nadie. Xochitl cerró el libro con un golpe seco. La tragedia en la granja no era sobrenatural. La locura de doña Inés, la muerte de su hijo, todo se debía a ese robo, a esa avaricia. Don Alejandro había traído la maldición a casa, empacada en cajas de madera, y ahora Xochitl la había desenterrado. Miró el patio oscuro, sintiendo la urgente necesidad de cerrarlo, de olvidarlo, pues era dinero maldito. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Una semana después, Mateo empezó a toser. La tos de Mateo,
comenzó como un silbido seco e inofensivo, un sonido casi imperceptible, mezclado con el crujido de la madera vieja de la casa de campo y el soplo del viento nocturno. Xochitl, curtida por las adversidades de la vida, al principio la atribuyó al polvo omnipresente de Oaxaca o al frío que descendía de las montañas al ponerse el sol. Preparó tés de gordolobo y bugambilia, viejos remedios que su madre le había enseñado, y lo mantuvo caliente junto al fuego. Pero la casa de campo, con sus paredes agrietadas y húmedas, parecía conspirar contra la salud del niño. Lo que era un silbido se transformó, en 3 días, en una respiración ronca y agonizante, un sonido de lija raspando dentro de un pecho demasiado pequeño para soportar tanto dolor. La fiebre llegó la 4ª noche, violenta y repentina. El cuerpo de Mateo ardía contra el pecho de Xochitl, caliente como una piedra al sol del mediodía. Sus labios se agrietaron, sus ojos perdieron el brillo y se quedaron vidriosos, fijos en un punto invisible del techo humeante. Rechazó el agua, rechazó el caldo aguado de frijoles, y pronto incluso dejó de llorar, entrando en un estado de letargo que aterrorizaba a Xochitl más que cualquier grito. Helio, acurrucado en un rincón del colchón, observaba a su hermano con ojos grandes y húmedos, el miedo grabado en su rostro infantil, comprendiendo sin palabras que la sombra de la muerte, que ya se había llevado a su padre, ahora acechaba a su hermano. Xochitl sintió que la desesperación le subía por la garganta como bilis. Sabía que las hierbas no serían suficientes. Mateo necesitaba un médico, medicina de verdad, de esas que venían en frascos de vidrio y tenían nombres complicados. Pero el médico más cercano estaba en la ciudad de Oaxaca, a un día de viaje, y cobraba en efectivo, dinero que ella no tenía. Dinero que nadie en el pueblo le prestaría, ni por caridad ni por lástima. Miró el rostro pálido de su hijo, escuchando cada respiración entrecortada como una cuenta regresiva, y se sintió la criatura más impotente del mundo. Fue en ese momento de absoluta angustia, en la madrugada del 5.º día, que la imagen de la bodega invadió su mente. El tesoro maldito. Las palabras del diario de don Alejandro resonaron en su memoria. La avaricia será la serpiente que muerda a tus hijos. Un terror supersticioso la paralizó. Había sido el despertar de aquellos antiguos artefactos lo que le había traído la enfermedad. ¿Acaso el espíritu del chamán la castigaba por violar al resto de sus ancestros? Pero entonces Mateo tuvo un espasmo, arqueando la espalda, jadeando, y la teología del miedo se desmoronó ante la realidad del amor maternal. Si era una maldición, que se la llevara. Si era un pecado, ardería de placer en el infierno mientras su hijo viviera. No había fantasma, leyenda ni profecía más fuerte que la necesidad de salvar a su descendencia. Con una determinación fría y feroz, Xochitl depositó suavemente a Mateo, le pidió a Helio que lo cuidara y corrió al patio oscuro. El viento aullaba, pero ella no sentía frío. Con las manos desnudas, excavó en la tierra que cubría la trampilla, rompiéndose las uñas, ignorando el dolor. Abrió la entrada al inframundo y descendió sin siquiera encender la lámpara, guiada solo por el instinto y la tenue luz de la luna que se filtraba por la abertura. El aroma del tiempo acumulado la envolvió de nuevo. En la oscuridad buscó a tientas el primer cofre. Sus dedos rozaron la frialdad del jade, la textura de la cerámica. No eligió. Su mano se cerró alrededor del primer objeto pequeño que encontró. Era una máscara, no grande como las demás, sino pesada, densa, que encajaba perfectamente en la palma de su mano. Subió temblando, no por miedo a los muertos, sino por la audacia de los vivos. Volvió a tapar el agujero, borrando las huellas con paranoica meticulosidad. Envolvió la máscara en un trozo de tela vieja y la escondió en el fondo de su bolsa de tela. Regresó a la habitación, cargó a Mateo en brazos. Parecía aterradoramente ligero, y llamó a Helio. Caminaron en la oscuridad hasta la choza de doña Elodia, a las afueras del pueblo. La anciana curandera recibió al niño moribundo sin hacer preguntas, viendo en los ojos de Xochitl la llama de alguien que había cruzado un punto sin retorno. «Cuídalo, nana, por la vida de su madre, no lo dejes, y regresaré con la cura», suplicó Xochitl. Doña Elodia simplemente asintió,
comenzando a limpiar la frente del niño con agua fresca. Xochitl partió de inmediato. La caminata a la ciudad de Oaxaca fue un maratón de agonía y esperanza. Caminó por senderos de cabras y caminos polvorientos, bajo un sol que le quemaba la piel y le resecaba la boca, pero no se detuvo. El peso de la máscara en su bolso le golpeaba la cadera a cada paso, un recordatorio constante de su crimen y su misión. Llegó a la gran ciudad al amanecer del día siguiente, exhausta, cubierta de polvo, con los pies sangrando en sus sandalias gastadas. Oaxaca era un monstruo de ruido y gente, un laberinto de calles coloniales y mercados vibrantes que la abrumaban. Nunca había visto tanta riqueza, tantos autos, tanta gente que parecía no llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Sintiéndose pequeña e invisible, Xochitl vagaba por las calles, evitando las miradas, apretando su bolso contra el pecho. No sabía a dónde ir. No podía entrar en un banco ni en una tienda elegante. Necesitaba a alguien que no le hiciera preguntas. Finalmente, en un callejón lejos de las plazas turísticas, encontró una tienda estrecha con un letrero de madera descascarillado. Antigüedades y curiosidades. El escaparate estaba sucio, lleno de relojes viejos y monedas sin valor. El timbre de la puerta anunció su entrada. El interior olía a moho y papel viejo. Tras un mostrador alto, un hombre leía el periódico. Era delgado, de piel pálida, que parecía no haber visto nunca el sol del campo, y llevaba gafas redondas que agrandaban sus ojos llorosos. Miró a Xochitl con el desdén automático que se reservaba para los indígenas pobres que entraban a mendigar. «No tengo cambio, mujer», dijo, sin bajar el periódico. Xochitl no se echó atrás. Se acercó al mostrador, con manos temblorosas, y dejó el bulto de tela sobre la madera. «No quiero caridad», dijo con la voz ronca por la sed. «Quiero vender». El hombre suspiró, molesto, y retiró la tela. Cuando la tela cayó, revelando la máscara de jade, el silencio en la tienda cambió de textura. El aburrimiento se desvaneció del rostro del hombre, reemplazado por un destello de depredación instantánea. Soltó el periódico, recogió la pieza con manos ansiosas pero cuidadosas. Sacó una lupa de su bolsillo y examinó la piedra verde a la luz de una lámpara. Xochitl vio el cambio en sus ojos, las pupilas dilatadas, la respiración contenida. Sabía lo que tenía en sus manos. No era una artesanía de mercadillo. Era una pieza zapoteca auténtica, antigua y perfecta. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz suave, untuosa, falsa como una moneda de plomo. «Era de mi abuela», mintió Xochitl, repitiendo la historia que había ensayado durante kilómetros de caminata. «Lo encontró en el campo hace muchos años. Dijo que era un santo antiguo». El hombre, de nombre Cienfuegos, un nombre conocido y temido en los círculos oscuros del comercio del arte, sonrió. Una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que mentía, sabía que esa pieza acababa de ser extraída de la tierra, y sabía que esta mujer, con su ropa sucia y la desesperación en la mirada, no tenía ni idea del valor de lo que llevaba. «Es una pieza preciosa», dijo, mintiendo con la misma facilidad con que respiraba. «Pero es común. Hay muchas de estas por ahí. Copias, ¿sabes? Pero el jade tiene un color bonito. Puedo darte 200 pesos por ella. Es un riesgo para mí, pero quiero ayudar». 200 pesos. Para Cienfuegos era el cambio de su almuerzo. Para Xochitl era una fortuna inimaginable. Le alcanzaba para el médico, las medicinas, comida para un mes y zapatos para los niños. No negoció. No tenía tiempo ni astucia para eso. Asintió rápidamente. 200. Sí, por favor. Cienfuegos abrió la caja registradora y contó los billetes. Al entregar el dinero, sostuvo la mano de Xochitl un segundo más de lo necesario. «Si tu abuela tiene más cosas como estas, tráemelas. Pago bien. Soy un hombre generoso». Xochitl apartó la mano, tomó el dinero y casi salió corriendo de la tienda, sintiendo su mirada quemándole la espalda como un hierro candente. Sabía que la habían robado, sabía que la máscara valía mucho más, pero también sabía que acababa de comprar la vida de su hijo, la carrera al médico, la compra frenética de penicilina y jarabes, el viaje de regreso. Todo pasó
pasó como una fiebre borrosa. Llegó a la choza de doña Elodia en plena noche, casi desmayada. Mateo aún respiraba, pero pendía de un hilo. Con manos temblorosas, Xochitl ayudó al curandero a administrar la medicina. Las horas siguientes fueron una vigilia agonizante, pero al amanecer la fiebre bajó. La respiración del niño, antes un rugido de batalla, se suavizó hasta alcanzar un apacible ritmo de sueño. Abrió los ojos y pidió agua. Xochitl lloró, besando las manos sucias de su hijo, sintiendo que había burlado a la muerte y la maldición. La recuperación de Mateo fue rápida, pero la paz en Xochitl fue fugaz. En un pequeño pueblo, los secretos no existen. La noticia de que la viuda empobrecida había regresado de la ciudad con medicinas y alimentos caros se extendió de boca en boca. Nadie creyó la historia de la herencia de su abuela. La envidia comenzó a crecer. Las miradas de desprecio se convirtieron en miradas de codiciosa sospecha. ¿De dónde sacó el dinero?, preguntaban las mujeres en la lavandería. Encontró el oro de Montejo, especulaban los hombres en la cantina. Los rumores llegaron inevitablemente a Mindonetzen, oídos de don Genaro. El cacique, sentado en su terraza, escuchaba los relatos con renovado interés. La idea de que esta insignificante mujer pudiera estar sentada sobre una fortuna que, por derecho territorial, debería ser suya, encendió una furia codiciosa en su corazón. Empezó a observar el camino que conducía a la granja. La atmósfera en el pueblo cambió. Xochitl sintió la presión en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. 3 días después del regreso de Xochitl, estalló la tormenta. Estaba en el corral tendiendo la ropa cuando oyó el sonido de cascos. No era un burro de carga, eran caballos fuertes, montados a toda prisa. Corrió a esconder a los niños en el dormitorio y se asomó por una grieta en la pared de adobe. 2 hombres se detuvieron frente al arco de la entrada. No eran de Santa Cruz. Vestían ropa de ciudad, sombreros de ala ancha y tenían ese aire inconfundible de quienes resuelven los problemas con violencia. Eran los secuaces de Cienfuegos. El anticuario no se había conformado con la máscara, quería la fuente. Uno de los hombres, con una profunda cicatriz en la mejilla, desmontó y gritó: «Mujer, sabemos que estás ahí. El jefe de Oaxaca te manda recuerdos. Sal y hablemos de lo que dejó tu abuela». El terror paralizó a Xochitl. La mentira se había desmoronado. Lo sabían. Y ahora estaban en su puerta, lejos de toda ley, en un lugar aislado donde nadie oiría sus llantos. Miró a Helio y Mateo, acurrucados en un rincón. El instinto maternal, esa fuerza primaria que la había hecho bajar al sótano, se encendió de nuevo. No iba a ceder. Xochitl salió de la habitación, caminando hacia la luz del sol, con las manos vacías pero la cabeza bien alta. «No sé quién eres», dijo con voz temblorosa pero audible. «No tengo nada aquí, solo ruinas y polvo». El hombre de la cicatriz rió y dio un paso adelante, irrumpiendo en el patio. «No mientas, India. Vimos el jade. Cosas así no aparecen solas. Dinos dónde está el resto y nadie saldrá herido. O si no, tendremos que poner este lugar patas arriba y ponerte patas arriba a ti». Buscó su cinturón, donde brillaba la empuñadura de un cuchillo. El otro hombre, todavía a caballo, mantenía la mano cerca de la funda de una pistola. Xochitl retrocedió un paso, calculando la distancia hasta la puerta, hasta el machete que usaba para cortar leña. Estaba lista para morir luchando. El hombre dio otro paso al frente, con su cruel sonrisa ensanchando la cicatriz. «Es mejor cooperar», empezó, pero la frase fue interrumpida por el sonido de un motor. Un jeep ruidoso y polvoriento subió por el sendero, apareciendo detrás de los jinetes. El vehículo se detuvo de golpe, levantando una nube de polvo. 2 hombres bajaron. Uno era joven, parecía estudiante. El otro era mayor, vestía ropa de campo, pero tenía la postura de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Xochitl lo reconoció vagamente. Era el médico que la había atendido en Oaxaca, o al menos se le parecía mucho. Pero no, al mirar más de cerca no era el médico. Era alguien a quien había visto en el consultorio, hablando con el médico, observándola. «Buenas tardes, caballeros», dijo el recién llegado con voz tranquila y autoritaria, ajustándose las gafas. «Espero no estar interrumpiendo nada ilegal». Los matones se giraron, sorprendidos. «¿Quiénes son?»,
«Salgan de aquí, viejo. Esto es un asunto privado». El hombre caminó con calma hasta situarse entre Xochitl y el secuaz. No parecía armado, pero irradiaba una peligrosa confianza. «Me llamo Dr. Arturo Morales. Soy arqueólogo y director regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y me temo que su asunto privado acaba de volverse federal». Sacó una placa del bolsillo. «El señor Cienfuegos, su jefe, ya está siendo investigado por tráfico de bienes nacionales. Si le tocan un pelo a esta señora o una sola piedra de este sitio, les garantizo que pasarán el resto de sus vidas en una celda militar». La mención del nombre de su jefe y la amenaza de intervención federal hicieron dudar a los bandidos. Eran tipos duros, no mártires. Intercambiaron miradas nerviosas. El hombre de la cicatriz escupió al suelo, miró con odio a Xochitl y luego al arqueólogo. «Esto no ha terminado», gruñó. Montaron sus caballos y se alejaron al galope, levantando polvo, prometiendo un regreso rápido. El silencio regresó a la granja, pero ahora era un silencio cargado de preguntas. Xochitl miró al doctor Morales con recelo, con el corazón aún latiendo con fuerza. La había salvado, sí, pero ¿quién era? Otro cazador de tesoros disfrazado. «¿Se encuentra bien, señora Ramírez?», preguntó, quitándose el sombrero respetuosamente. «¿Qué quiere?», respondió ella, retirándose hacia la puerta donde se escondían sus hijos. «¿También vino a robar?». «Ya se lo dije, no tengo nada». El doctor Morales sonrió con tristeza. «No vine a robar, Xochitl, vine a salvar. Esa máscara que vendiste llegó a la gente equivocada, como Cienfuegos, pero también a la gente correcta. Llevaba meses tras la pista de esos traficantes. Cuando vi la pieza que me entregaste, lo supe al instante. No era solo una antigüedad, era la clave de algo que hemos estado buscando durante décadas, la tumba perdida de los reyes zapotecas». Dio un paso al frente, con las manos abiertas, para mostrar que no llevaba armas. «La encontraste, ¿verdad? El legado de don Alejandro, lo que robó». Xochitl no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. «Escúchame bien», continuó Morales con voz apremiante. «Esos hombres volverán, y peor aún, don Genaro, el jefe local, probablemente ya lo sepa. Si descubre lo que hay aquí, destruirá este lugar, y a ti con él, para quedarse con el oro. Estás sentada sobre un polvorín, Xochitl, y la mecha ya está encendida». «¿Y qué propone?», preguntó ella, sintiendo cómo se apretaba el nudo. «¿Que te lo entregue todo? No a mí, a México, a la historia». Y a cambio miró a los chicos que se asomaban por la rendija de la puerta. «Te ofrezco una salida, protección, una nueva vida lejos de aquí, donde Cienfuegos y Genaro no puedan tocarte. El instituto puede garantizar tu seguridad y la educación de tus hijos, pero tenemos que actuar ya, esta noche. Mañana será demasiado tarde». Xochitl observó las ruinas que la rodeaban. Observó la tierra que ocultaba tanto maldiciones como bendiciones. Estaba atrapada entre la avaricia de los bandidos y la promesa de este extraño. Pero en los ojos del doctor Morales vio algo que no veía en los demás: respeto. Él no la veía como una india ignorante, sino como la guardiana de algo sagrado. Respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Si te muestro», dijo con voz firme, «¿juras por tu madre que mis hijos estarán a salvo?». «Lo juro», dijo Morales sin dudarlo. Xochitl asintió. Tomó la pala que estaba apoyada contra la pared y caminó hacia el centro del patio. «Entonces ven», dijo, «tenemos mucho trabajo que hacer antes del amanecer». Bajo la luz de las primeras estrellas comenzó a cavar, abriendo la puerta al pasado una vez más, sin saber que esa noche definiría todo su futuro. La decisión estaba tomada, sellada bajo el resplandor de las primeras estrellas que perforaban el cielo oaxaqueño. Xochitl recogió la pala oxidada apoyada en el muro y, sin decir palabra, caminó hacia el centro del patio, donde la tierra guardaba el secreto que había definido su destino. Con la ayuda de Ricardo, el joven asistente del doctor Morales, volvieron a retirar las piedras y la tierra suelta que camuflaban la trampilla. Cuando la oscura entrada se reveló de nuevo, exhalando el frío aliento del tiempo estancado, el arqueólogo encendió 2 potentes linternas. Xochitl fue la primera en descender, ya no como la viuda asustada que profanaba una tumba por necesidad, sino como la guardiana que abría las puertas de la historia. Abajo
Mientras los rayos de luz blanca de las linternas iluminaban el sótano, el doctor Morales jadeaba. Él, un hombre de ciencia que había dedicado su vida a desenterrar el pasado, cayó de rodillas ante los cofres abiertos. El silencio que siguió fue de pura reverencia. Lentamente se puso guantes blancos de algodón y levantó uno de los jarrones policromados. «Dios mío», susurró, con la voz entrecortada por una emoción que trascendía la profesionalidad. «Esto no es solo un tesoro, Xochitl, es un milagro. Son piezas del período clásico, intactas, códices que creíamos quemados hace siglos. No solo has encontrado oro, has encontrado la memoria perdida de todo un pueblo». Pero el momento de asombro fue breve, interrumpido por la brutal realidad del peligro que los rodeaba. Morales se puso de pie, con el rostro endurecido por la urgencia. «No tenemos tiempo para admirar. Cienfuegos se reagrupará y regresará con más hombres. Y peor aún, si don Genaro se entera, incendiará este lugar antes de permitir que el gobierno se lleve una sola piedra. Tenemos que sacar todo de aquí, esta noche, ahora mismo». Entonces comenzó una operación frenética y silenciosa. Bajo la precisa dirección del arqueólogo, el sótano se transformó en un centro logístico improvisado. Ricardo trajo del jeep cajones de madera reforzada, rollos de tela y paja para empacar. Xochitl, impulsada por una energía que desconocía, trabajó codo con ellos. Envolvieron las máscaras de jade, las estatuillas de obsidiana y los delicados códices de piel de venado con el cuidado de quien venda heridas. Cada objeto era una responsabilidad, un fragmento de alma que debía ser salvado de la voraz codicia que había destruido a la familia Montejo y ahora amenazaba a la suya. La noche avanzaba, densa y calurosa. El zumbido de los insectos afuera parecía amplificado por el nerviosismo. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras cargaban las primeras cajas pesadas en el jeep, estacionado en el sendero, un sonido lejano les heló la sangre a todos. El ladrido de perro, no perros callejeros, sino la jauría de casa de don Genaro. Entonces, el rugido de un viejo motor resonó por el valle, acercándose por la carretera principal. «Apaguen las luces», susurró Morales. La oscuridad envolvió la granja al instante. Xochitl corrió a la habitación donde dormían sus hijos, despertándolos con susurros urgentes. «Elio, despierta. Llama a Mateo. Tenemos que irnos ya. No hagas ruido. Por el amor de la Virgen, no hagas ruido». El niño, percibiendo el terror en la voz de su madre, obedeció con aterradora madurez, cargando a su hermano dormido, mientras Xochitl agarraba el bulto con su poca ropa y el diario de don Alejandro. Se escondieron tras las ruinas del muro principal, vigilando el camino. 2 rayos de luz amarilla cortaban la oscuridad, los faros de la camioneta de don Genaro. El vehículo ascendía lentamente por el camino del pueblo, como un depredador olfateando el aire. Se detuvo en la bifurcación que conducía a la granja. Xochitl contuvo la respiración, apretando a Mateo contra su pecho para amortiguar cualquier sonido. Podía oír las voces de los hombres en la camioneta, risas de borrachos y órdenes a gritos. Si subían por el sendero ahora, encontrarían el jeep cargado, el agujero abierto y a la familia indefensa. Sería una masacre. Durante una eternidad, el destino pendió de un hilo. La camioneta se detuvo. El motor chirrió y sus faros iluminaron la maleza a pocos metros de donde estaban agazapados. Entonces, alguien en la cabina gritó algo sobre esperar el amanecer y traer más gente. El motor rugió, las marchas rechinaron y el vehículo dio la vuelta rumbo al pueblo. Habían decidido esperar a que amaneciera para el asalto final. «Esta es nuestra oportunidad», susurró Morales, sudando profusamente. «Creen que están acorralados. No esperan que tengamos un vehículo. Vámonos». Terminaron de cargar el jeep a toda velocidad. No había espacio para todo. Dejaron atrás muebles rotos, la olla vieja, su vida de miseria. Solo se llevaron su tesoro y su esperanza. Xochitl se acomodó en el asiento trasero, apretada, entre las cajas de madera y sus hijos. El doctor Morales tomó el volante y Ricardo se sentó en el asiento del copiloto, sosteniendo un mapa y una linterna. Partieron sin encender las luces, guiados solo por la tenue luz de la luna y el conocimiento del terreno de Morales. El jeep
se deslizó por el sendero, un fantasma mecánico huyendo del castillo maldito. El viaje fue una odisea de tensión. Evitaron el camino principal, donde los secuaces de Genaro podrían estar al acecho, y siguieron caminos de tierra que atravesaban los campos de agave. Xochitl miró hacia atrás una última vez. La silueta de la granja Montejo se recortaba contra el cielo estrellado, negra, imponente y solitaria. Por primera vez no sintió miedo de ese lugar, sintió gratitud. La ruina la había recibido cuando nadie más lo hizo, y el secreto que guardaba le había dado la llave de la libertad. Adiós, doña Inés, pensó. Tu guardia ha terminado. Condujeron toda la noche. Cuando salió el sol, tiñendo las montañas de oro y rosa, ya estaban lejos, cruzando la frontera estatal hacia Puebla. El paisaje cambió, el desierto se convirtió en valles verdes. Para Helio y Mateo, quienes nunca habían salido de Santa Cruz, este era un mundo nuevo, vasto y de una belleza impresionante. Para Xochitl fue un renacimiento. Llegaron a la Ciudad de México al anochecer del día siguiente. El choque cultural fue brutal. El ruido, los edificios rozando las nubes, el interminable flujo de autos. Xochitl se sintió pequeña, una mota de polvo del campo perdida en la maquinaria urbana. Pero el doctor Morales cumplió su promesa. Los instaló en un departamento pequeño y seguro, propiedad del instituto, en un barrio tranquilo. Había agua corriente, camas suaves, una estufa de gas. Por primera vez en su vida, Xochitl abrió un grifo y vio agua limpia brotar sin esfuerzo. Lloró, no de tristeza, sino de un alivio inmenso al saber que sus hijos nunca más tendrían que caminar kilómetros con sed. Los días siguientes fueron un torbellino. El tesoro fue trasladado a las bóvedas de máxima seguridad del Museo Nacional de Antropología. El descubrimiento causó un revuelo en el mundo académico, manteniéndose en secreto hasta que se garantizara la seguridad de todos. Xochitl fue interrogada por expertos, no como criminal, sino como testigo clave. Lo contó todo: la leyenda, el diario, el descubrimiento. Su memoria visual era perfecta. Describió la posición de cada pieza, cada detalle de la bodega. Los arqueólogos la escucharon con respeto. Mientras tanto, en Santa Cruz del Viento, la furia de don Genaro y Cienfuegos estalló. Allanaron la finca la mañana siguiente a la fuga, solo para encontrar el hoyo vacío y las huellas de neumático. La leyenda dice que Genaro destruyó lo que quedaba de la casa con sus propias manos en un ataque de ira. Pero la justicia, aunque lenta, tenía armas largas. Con las pruebas aportadas por Morales y el testimonio protegido de Xochitl, se inició una investigación federal. Cienfuegos fue arrestado meses después mientras intentaba contrabandear otras piezas. Don Genaro, expuesto por sus conexiones criminales y el acaparamiento de tierras, perdió su influencia política y murió años después, solo y amargado, viendo desmoronarse su imperio del barro. La vida de Xochitl cambió. No solo quería vivir de la pensión que el gobierno le había otorgado por el descubrimiento, quería comprender. Con la ayuda de Morales, aprendió a leer y escribir. Devoraba libros sobre la historia de su pueblo. La mujer que lavaba ropa en el río se convirtió con los años en una respetada empleada del museo, trabajando en la restauración y catalogación de las piezas que ella misma había salvado. Habían pasado 10 años. Era una mañana radiante de 1962, cuando un coche oficial del gobierno llegó por la carretera recién pavimentada, procedente de Santa Cruz del Viento. En el asiento trasero iba una mujer elegante, con el cabello canoso recogido en un moño, vestida con un atuendo sencillo pero digno. A su lado iban dos jóvenes: Helio, de 17 años, estudiante de arquitectura, y Mateo, de 13, sano y fuerte. Xochitl Ramírez había regresado a casa. El pueblo se detuvo a observar. Ya no era la viuda paria pidiendo limosna. Era el director del nuevo proyecto cultural de la región. El coche se detuvo frente a la granja Montejo, pero ya no eran ruinas. El gobierno, con financiación internacional, había restaurado la estructura. Las paredes eran robustas, pintadas de blanco y ocre.
El techo había sido reconstruido. La maleza había dado paso a un jardín de cactus y flores nativas. La granja ya no era una casa embrujada. Era el Museo Regional de la Cultura Zapoteca Xochitl Ramírez. Una multitud se reunió para la inauguración. Los mismos vecinos que le habían dado la espalda estaban allí, observando con admiración y vergüenza. Doña Elodia, ya muy mayor y encorvada, estaba en la primera fila. Xochitl se bajó del coche y se acercó a ella, abrazándola delante de todos. «Tenías razón, Nana», susurró Xochitl. El coyote acorraló a la oveja, pero la oveja encontró la roca más alta. La inauguración fue un momento de exorcismo. Al abrirse las puertas, los santacruceños entraron en silencio. En las vitrinas iluminadas, protegidas y con aire acondicionado, se encontraban las máscaras, los jarrones, las joyas. Las piezas no pertenecían a un coleccionista extranjero ni a un cacique avaricioso. Les pertenecían a ellos. Su historia, robada por don Alejandro y recuperada por una madre desesperada, había regresado a casa. Esa noche, tras la fiesta y la salida de los dignatarios, Xochitl se quedó sola en la galería principal. Se detuvo ante la vitrina central. Allí, sobre un pedestal de terciopelo, estaba la máscara de jade que había vendido para salvar a Mateo. El doctor Morales la había recuperado de la colección privada de Cienfuegos tras la detención del narcotraficante. La pieza parecía sonreír enigmáticamente bajo los focos. Xochitl tocó el vaso. Pensó en la maldición del chamán, escrita en el diario que ahora descansaba en los archivos del museo. La avaricia será la serpiente que muerda a tus hijos. Por fin lo entendió. La maldición era real, pero no mágica. Era humana. La avaricia había destruido a don Alejandro, enloquecido a doña Inés, corrompido a Cienfuegos y aislado a don Genaro. Todos los que miraron ese tesoro y vieron signos de dólar o poder terminaron destruidos. Pero Xochitl había mirado y visto la vida de su hijo. Había usado el tesoro no para acumular, sino para salvar, no para poseer, sino para proteger. Y por esa razón la maldición se había roto. El veneno de la serpiente se había transformado en medicina. Salió al patio, donde la noche oaxaqueña olía a tierra húmeda y jazmín. El viento soplaba entre los agaves, pero ya no había lamentos. El llanto de la llorona, el grito de doña Inés buscando a su hijo, se había acallado. La casa estaba en paz, llena de recuerdos, no de fantasmas. Xochitl miró el cielo estrellado y sonrió. No era rica, seguía trabajando, duro. Aún tenía callos en las manos, pero era dueña de su propia historia. Había transformado el lugar más oscuro de la tierra en un faro de orgullo. Y, lo más importante, sus hijos dormían profundamente, sin tos, sin hambre, soñando con un futuro que había construido con sus propias manos, cavando en la oscuridad para encontrar la luz. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso del polvo oaxaqueño y el frío de esa bodega, sabes que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante cuando el miedo es lo único que queda. Xochitl nos enseña que a veces las bendiciones más profundas vienen disfrazadas de maldiciones, y que el mayor tesoro que podemos dejar al mundo no es el oro ni el jade, sino el ejemplo de nuestra propia dignidad. Suscríbete al canal para más historias de almas indomables. Comparte este video para que la memoria de Xochitl llegue más lejos de lo que jamás soñó. Y nunca lo olvides. Incluso en las ruinas más olvidadas hay algo esperando a ser descubierto, si tienes el valor de excavar.